sound of victory, sonido de victoria. And my starting point will be in Mark 4, verse 12. Y mi punto de partida será en Marcos 4, versículo 12. And it says from the New Living Translation, y dice desde la nueva traducción viviente, so that the scriptures might be fulfilled. When they see what I do, they will learn nothing. When they hear what I say, they will not understand. Otherwise, they will turn to me and be forgiven. So that the scripture might be fulfilled. When they see what I do, they will learn nothing. When they hear what I say, they will not understand. Otherwise, they will turn to me and be forgiven. Para que se cumplan las escrituras, cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Para que se cumplan las escrituras, cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Aleluya. These words that Jesus is quoting, estas palabras que Jesús está citando, are from the prophet Isaiah, son del profeta Isaías. These are words that the prophet Isaiah said after his calling. Estas son palabras que el profeta Isaías dice luego de ser llamado por Dios. Isaiah chapter 6, Isaías capítulo 6. But also it is, but also the apostle Paul quotes these words, pero también el apóstol Pablo cita estas palabras. At the end of the book of Acts, al final del libro de los Hechos, Acts 28, Hechos 28, the apostle Paul is in Rome. El apóstol Pablo ya está en Roma, and he has to quote this scripture. Y él tiene que citar estas escrituras. An audience that is hearing some words, una audiencia que está escuchando algunas palabras, but is the audience understanding what they are listening? Pero está la audiencia realmente entendiendo lo que están escuchando. These words also are found in the other Gospels. Estas palabras también se encuentran en los otros evangelios. And these words are in the context of the parable of the farmer scattering seed. Y estas palabras se encuentran en el contexto de la parábola del sembrador. And we're going to be reading this parable. Y vamos a estar leyendo esta parábola. But something that got my attention, pero algo que llamó mi atención after all these years reading this, después de tantos años leyendo esto, is that when I go to verse 12, es que cuando voy al versículo 12, it highlights in my eyes, se resalta en mis ojos, when they see what I do, cuando ellos vean lo que hago, they will learn nothing, no aprenderán nada. So by seeing, we learn. Por ver, nosotros aprendemos. But it is a gift of God to be able to learn what we are seeing. Pero es un regalo de Dios el tener la capacidad de nosotros poder ver, de nosotros poder aprender lo que estamos viendo. Also, he used the word hear. También utilizan la palabra oigan. And it is also a gift of God. Y es también un regalo de Dios. That when you hear, you understand. Que cuando escuchas, entiendas. Not everything that we see, we learn from it. No todo lo que vemos, aprendemos de ello. Not everything that we hear, we are able to understand. No todo lo que escuchamos, somos capaces de entender. We hear somebody. Escuchamos a alguien, that person is speaking, esa persona está hablando, but that person is not speaking a language. Esa persona no habla nuestro idioma. So we are listening, because we are seeing, we are able to understand that person is speaking, but we are not able to understand. Cuando una persona habla, no habla nuestro idioma,
podemos ver por observación que la persona sí realmente está hablando, pero como nosotros no entendemos el idioma, obviamente no podemos entender lo que la persona está diciendo. And here is Jesus Christ, y aquí está Jesucristo, and he is talking in parables. Él está hablando en parábolas. He is teaching, él está enseñando. And in verse 2 from Mark, y en el versículo 2 de Marcos, it says, dice, he taught them by telling many stories in the form of parables, such as this. Dice Marcos 4:2, les enseñaba por medio de historias que contaba en forma de parábolas, como la siguiente. What is a parable? ¿Qué es una parábola? The definition of parable is a narration of, that's a Sunday word here, faint event from which an important truth or moral teaching is deduced by comparison or similarity. La definición de parábola es la narración de un suceso fingido de que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. I'm burning now. Estoy quemando ahora. So Jesus, así que Jesús, the way he used, la manera que él utilizó, was to tell stories, era contar historias. It seems that when we hear stories, we are able to comprehend certain truth. Parece que cuando somos capaces de escuchar ciertas historias, somos capaces también de comprender ciertas verdades. And he brings this one, y él trae esta. He says in verse 3, listen, a farmer went out to plant some seed. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. Right there from the beginning, he is saying, listen. Desde ahí, desde el principio ya te está diciendo, escucha. In other words, en otras palabras, try to understand what I'm going to say. Trata de entender lo que te voy a decir. Because the end of listening or to hear is to understand. Porque el fin de poder oír o escuchar es poder comprender. Therefore, when we are in the middle of a conversation, así que cuando estamos en medio de una conversación, we have to be always paying attention if we are able to comprehend what we are listening. Siempre necesitamos preguntarnos si somos capaces de comprender lo que estamos escuchando. Some people, algunas personas, in the middle of a conversation, en medio de una conversación, they could use half truth. Pueden utilizar medias verdades. They could say something meaning something else. Pueden decir algo con la intención de decir algo que es diferente, con otra intención. When we are praying, cuando nosotros estamos orando, we need to listen to what we are saying to God. Nosotros necesitamos escuchar lo que nosotros le estamos diciendo a Dios. Because it may sound godly what we are saying, porque puede sonar bondadoso o piadoso lo que estemos diciendo, but probably we are praying in the flesh. Pero probablemente estemos orando en la carne. Probably what we are doing, probablemente lo que estamos haciendo is to please our own desires, es para complacer nuestros propios deseos, and not to follow the will of God, y no para seguir la voluntad de Dios. We need to listen. We need to listen. Necesitamos escuchar. And why is this important? ¿Y por qué es esto importante? Because listening could give us a victory, or listening could get us in the other side of victory. Porque el escuchar con atención puede llevarnos a obtener victoria en la vida o llevarnos al lado contrario de la victoria. How do we listen? ¿Cómo nosotros escuchamos? To listen is an art. Escuchar es un arte. There are people when they are in their conversations, hay personas que cuando están en sus conversaciones, they are just waiting for you to shut up so they can talk. Hay gente que cuando están en conversaciones, ellos simplemente están esperando a que tú te calles la boca para ellos poder hablar. Therefore, that person is not listening. Por lo tanto, esa persona no está escuchando. But when a person listens, pero cuando una persona escucha,
That person is comprehending what you're saying. Esa persona está comprendiendo lo que tú estás diciendo. Now, if you love to talk, ahora si te gusta hablar, are you willing to listen to others? ¿Está dispuesto a escuchar a otros? Okay, I listen to you now. Let me speak. Let me express myself. Ya te escuché, okay, pero déjame expresarme ahora. And we go to the presence of God, saying lots of things, y vamos a la presencia de Dios diciendo tantas cosas. But are we willing to listen to Him? Pero ¿estamos nosotros dispuestos a escucharlo a Él? How can we put ourselves in tune with the Lord? ¿Cómo podemos nosotros ponernos a tono con el Señor? So he started this parable. Así que él comienza esta parábola saying, understand what I'm going to say to you. Diciendo, comprendan lo que le quiero decir a ustedes. Listen, escuchen. As he scattered it across his field, some of the seed fell on the footpath, and the birds came and ate it. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se la comieron. I love in English that it says his field. Me gusta que en inglés dice su campo. In Spanish, it is translated the field or by the field. En español está traducido simplemente por el campo. But in English it says his field. En inglés dice su campo. So he was working on his field. Él estaba trabajando en su campo. And we need to pay attention to this detail. Y necesitamos prestar atención a este detalle. Verse 5, verso 5. Other seed fell on shallow soil with underlaying rock. The seed sprouted quickly because the soil was shallow. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. But the plant soon wilted. How you pronounce that? Wilted, thank you. But the plant soon wilted under the hot sun, and since it didn't have deep roots, it died. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol, y como no tenían raíces profundas, murieron. Other seed fell among thorns that grew up and choked out the tender plants, so they produced no grain. Otras semillas cayeron entre espinos, las cuales crecieron y ahogaron los brotes, así que esos brotes no produjeron grano. Still other seeds fell on fertile soil, and they sprouted, grew, and produced a crop that was 30, 60, and even 100 times as much as had been planted. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa que lo que se había sembrado. And then he said, anyone with ears to hear should listen and understand. Luego les dijo, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. So what are the ears for? ¿Para qué son los oídos? To hear. Ears are for hearing. Los oídos son para escuchar. And when you hear, then you understand. Y cuando escucha, entonces tú entiendes. So it seems, aparentemente, not everybody with ears is able to hear. Aparentemente no todo el mundo con oídos es capaz de escuchar. Going back to verse 4, volviendo al verso 4. As he scattered it across his field. Volviendo al verso 4, a medida que él esparcía la semilla por su campo. What was the intention of the farmer? ¿Cuál era la intención del agricultor? Where to go? ¿A dónde ir? The seed is the gospel. La semilla es el evangelio. Jesus is the farmer.
And we are the farmer as well when we share the gospel. Jesús es el granjero o el agricultor y nosotros somos también agricultores cuando vamos y compartimos el evangelio con alguien más. But what gets my attention is that the purpose to throw the seed was on his field. Lo que me llama la atención es que el propósito era arrojar la semilla en su campo. He is saying these things. Él está diciendo estas cosas. And at the end, basically, y al final, básicamente, he said to the audience, él le dice a la audiencia, if you have ears, I hope that you have understand. Si usted tiene oído, yo espero que usted me haya entendido. And then the next part of the story. Ahora la otra parte de la historia. Later, when Jesus was alone with the 12 disciples and with the others who were gathered around, they asked him what the parables meant. Más tarde, cuando Jesús se quedó a solas con los 12 discípulos y con las demás personas que se habían reunido, le preguntaron el significado de las parábolas. And this is key, y esto es clave. Because you are here seated on a Sunday morning, porque usted está aquí sentado un domingo en la mañana. But how many times you go to be alone with the Lord? Pero ¿cuántas veces va usted en la semana a estar solo con el Señor? It's right there when you can ask the questions. Es ahí donde usted puede hacer las preguntas. Being alone with God, estando a solas con Dios. You are alone with the Lord, ¿estás a solas con el Señor? What does it mean this or that? ¿Qué significa esto o aquello? For example, por ejemplo, why the pastor was saying this or that? ¿Por qué el pastor estaba diciendo esto o aquello? Lead me to a portion of the scripture that support what he was saying. Guíame a una porción de la escritura que soporte lo que él estaba diciendo. Or, okay, I found the scripture, but I still don't understand. Could you explain to me? Ya encontré las escrituras, pero todavía no entiendo. ¿Me podrías explicar? But that comprehension, esa comprensión, is us being willing to be alone in God's presence. Es nosotros estar dispuestos a estar a solas en la presencia de Dios. What kind of people was alone with Jesus? ¿Qué clase de personas estaban a solas con Jesús? Those that were disciples and the others. Aquellos que eran discípulos y los otros. So you don't have to be in ministry to be alone with God. Así que usted no tiene que estar a solas. Usted no tiene que estar en el ministerio para estar a solas con Dios. Anyone who seek him will find him. Aquel que lo busca lo va a encontrar. You don't need to be with a mic. Usted no necesita estar con un micrófono. But with a humble heart willing to surrender, pero con un corazón humilde, dispuesto a rendirse, to listen the advice of God, para escuchar el consejo de Dios. Verse 11, verso 11. He replied, you are permitted to understand the secret of the kingdom of God. But I use parables of everything I say to outsiders. Él contestó, a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo parábolas para hablarles a los de afuera. How many people, they quote the scripture, ¿cuántas personas citan las escrituras? How many people think they are God's children? ¿Cuántas personas piensan que son hijos de Dios? But they are not in the secret of God, pero no se encuentran en el secreto de Dios. It is in the secret of God, being alone with him. Es en el secreto de Dios, estando a solas con él, that you are able to listen to him, que es capaz de escucharle a él. So when you get alone with the Lord, así que cuando te quedas a solas con el Señor, you grant yourself permission to understand the secrets of the kingdom. Cuando te quedas a solas con él, tú te das el permiso de adquirir el entendimiento de los secretos del reino. What people that has prospered? ¿Qué saben? What do those people that prosper knows that we don't know? Esas personas que han prosperado, ¿qué saben ellos que no sabemos nosotros? What is their secret? ¿Cuál es su secreto? If a person is able to build $1 million, si una persona es capaz de construir $1 millón, and none of us have done it, y ninguno de nosotros lo ha hecho,
it's because that person knows something that we don't. Es porque esa persona sabe algo que nosotros no sabemos. So in the kingdom of God, así que en el reino de Dios, how can we have access to wisdom and the riches of Christ? ¿Cómo podemos tener nosotros acceso en el reino de Dios a las riquezas y a la sabiduría de Dios, de Cristo? By knowing the secret, conociendo el secreto. Again, verse 12, de nuevo, verso 12. So that the scriptures might be fulfilled, para que las escrituras se cumplan. When they see what I do, they will learn nothing. When they hear what I say, they will not understand. Otherwise, they will turn to me and be forgiven. Para que se cumplan las escrituras, cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. That is our greatest need. Esa es nuestra mayor necesidad. We could have everything in life. Podríamos tener todo en la vida. We could gain the whole world. Podríamos ganarnos al mundo entero. But death is waiting for us at the end of the whole way. Pero la muerte nos está esperando al final del pasillo. So, for me to go through the end of the whole way, I need a savior. Para yo poder pasar por el final del pasillo, yo necesito un salvador. That will make the big difference. Eso hará la gran diferencia. Life doesn't end in this world. La vida no se acaba en este mundo. There's an eternity. Hay una eternidad. But you choose where to go into eternity. Pero usted elige a dónde ir en la eternidad. Are you willing to spend an eternity in the presence of God? ¿Está dispuesto a estar toda una eternidad en la presencia de Dios? Or are you willing to be away from God for a whole eternity? ¿O estarías dispuesto a estar fuera de la presencia de Dios por toda una eternidad? I said it before here, lo he dicho aquí antes. We are here in this moment. Estamos aquí en este momento. And this moment will pass. Este momento va a pasar. Soon, a couple of minutes will run from the clock. Pronto, algunos minutos del reloj correrán. And this service will be over. Y este servicio se habrá acabado. Then we are waiting for Monday. Luego estamos esperando por el lunes. At least some of us. Al menos algunos de nosotros. Others are willing to stay on Sunday, but that's not possible. Otros están queriendo que se queden el domingo, pero no es posible. Sunday will pass as well. Este domingo va a pasar también. That's the life we know. Esa es la vida que nosotros conocemos. Present, past, present and future. Pasado, presente y futuro. Our present was our future. Nuestro presente fue nuestro futuro. And our past was our future. Y nuestro pasado fue nuestro futuro. That's life. Así es la vida. Life pass. La vida pasa. But an eternity means that there's nowhere else to go. Pero una eternidad significa que no hay ya más lugar para donde ir. An eternity means that if you are safe, de que si eres salvo, you will live forever with a glorified body. Vas a vivir para siempre con un cuerpo glorificado. In the presence of God, where there's no sorrow. En la presencia de Dios donde no hay lamento. But an eternity without being forgiven by God, pero una eternidad sin ser perdonado por Dios, means that the fire will consume you constantly. Que el fuego te va a consumir constantemente. There was a fire in this factory 2 days ago, I think it was. Hubo un fuego en esta factoría hace 2 días. I even got it on video. Y aún lo tengo hasta en video. I was at the attic. I was taking a picture and suddenly I see all the fire trucks. The firefighter trucks. De repente estoy en el ático, estoy tomando una foto y veo todos los camiones de los bomberos. La fábrica allí estaba cogiendo fuego. But they were able to put the fire out. Pero ellos fueron capaces de apagar el fuego. In hell, fire never goes out. En el infierno, el fuego nunca se apaga. Suffering will never stop. El sufrimiento nunca termina. So life doesn't end in this life. Así que la vida no termina en esta vida. So people tend to believe
Once I'm out, algunas personas tienden a pensar, una vez ya salí, there's no more suffering. No habrá más sufrimiento. The truth is, la verdad es, that suffering for those that have not been forgiven by God starts after you go from this earth. La verdad es que el sufrimiento comienza una vez te vas de esta tierra cuando no has sido perdonado por Dios. And Jesus is telling you in this morning, y Jesús te está diciendo en esta mañana, if you see, si estás viendo, learn, aprende. If you are hearing, then acquire understanding. Si estás escuchando, entonces adquiere entendimiento. Today is the day of salvation. Hoy es el día de salvación. The solution, it is found in Jesus Christ. La solución se encuentra en Jesucristo. No one else, nothing else. Nadie más, nada más. Then Jesus said to them, if you can't understand the meaning of this parable, how will you understand all the other parables? Luego Jesús les dijo, si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? So basically, if we get this one, we will get the other ones. Así que básicamente, si conseguimos entender esta, vamos a entender todas las otras. I remember in my beginning journey with the Lord, recuerdo mi caminar al principio con el Señor, I did not comprehend many things. Yo no comprendía muchas cosas. But I'm reading through the scripture, pero estoy leyendo a través de las escrituras. And I'm, wait a minute. Y yo me quedo como, espera un momento. It is like the Bible is telling me all these things, but all of this is the same. Digo, es como si la Biblia me estuviera diciendo todas estas cosas, pero todas estas cosas es lo mismo. There are many parables in the Gospels. Hay muchas parábolas en los evangelios. But all these parables are related to the kingdom. Pero todas estas parábolas están relacionadas con el reino. We need to preach the gospel of the kingdom and then the end will come. Necesitamos predicar el evangelio del reino y luego el fin vendrá. That's part of next week's message. Eso es parte del mensaje de la semana que viene. Back to the future next week. Volver al futuro la semana que viene. I'm wearing my McFly jacket. How will you understand the other parables? ¿Cómo van a entender las otras parábolas? And then he proceeds to explain the parable. Y luego comienza a explicar la parábola. The farmer plants seed by taking God's word to others. El agricultor siembra la semilla al llevar la palabra de Dios a otros. The seed that fell on the footpath represents those who hear the message only to have Satan come at once and take it away. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. Remember, recuerde, that the farmer intention was to throw the seed in his field. Recuerde que la intención del agricultor era arrojar la semilla en su campo. And something interesting that I found out, y algo muy interesante que descubrí, is that in Bible times, they did not plot the land as we do these days. Es que en los días de la Biblia, ellos no araban la tierra como hacemos en estos días. For example, Armando y Esmeralda, they rent a plot back there. Por ejemplo, Armando y Esmeralda, ellos rentan un plot allá atrás. They pay $8 for the season per plot. Pagan $8 por la temporada por el plot. But the first step, pero su primera labor, is to clean the plot. Es limpiar el área. Because they want the maximum capacities of fruits to be produced. Porque ellos quieren la máxima capacidad de fruto de que sean producidos. So they plot the land. Así que ellos aran la tierra. I do too. Yo también. That's my part. Then I don't know what I'm planting. Luego no sé lo que estoy plantando. That's Rod's job. Ese es el trabajo de Rod. So we set the land. Así que planificamos y
ponemos la tierra in such a way that when we put the seed of the little plant, that plant or that seed will grow. De que esa plantica o esa semilla va a crecer. So we prepare the soil. Así que preparamos el terreno. But in Bible times, that was not a thing. Pero en los tiempos de la Biblia, esa no era la manera. In Bible times, you had a field. En los tiempos de la Biblia, usted tenía un campo. You have the seeds. Usted tenía la semilla. And you just go out there. Y usted simplemente iba aquí and throw the seeds. Y tiraba las semillas. So, that's the context of what's going on in this text. Ese es el contexto de lo que está pasando en este texto. The farmer was doing his work. El agricultor estaba haciendo su trabajo. And the first one fell on the footpath. Y las primeras cayeron en el camino. And Satan took it away. Y Satanás las quitó. The seed on the rocky soil represent those who hear the message and immediately receive it with joy. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. But since they don't have deep roots, they don't last long. They fall away as soon as they have problems or are persecuted for believing God's word. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios, caen. The seed that fell among the thorns represents others who hear God's word. La semilla que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, but all too quickly the message is crowded out by worries of this life, the lure of wealth, and the desire for other things. So no fruit is produced. Pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no se produce ningún fruto. And the seed that fell on good soil represents those who hear and accept God's word and produce a harvest of 30, 60, or even 100 times as much as had been planted. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. There was a season in our ministry here in Redding. Había una temporada en nuestro ministerio aquí en Redding where Rode and I, donde Rode y yo, we have to serve in New Jersey. Teníamos que servir en New Jersey. Sunday mornings, domingos en la mañana, from 8 a.m. all the way to noon, desde las 8 de la mañana hasta el mediodía, and then right away come to Redding, y luego inmediatamente venir a Redding. So we were around 3 here, así que ya estábamos a eso de las 3 de la tarde aquí, to open the doors at 4, para abrir las puertas a las 4. We thought that there was a congregation here that gathered at that time of the day. Nosotros pensábamos que había una congregación aquí que se reunía en esa hora del día, but that was not the case, pero ese no era el caso. So, for more than 8 months, así que por más de 8 meses, we used to open our doors 4 p.m., solíamos abrir nuestras puertas a las 4 de la tarde, and it was only the Holy Spirit, the angels, Rode and I. Y eran solamente el Espíritu Santo, los ángeles, Rode y yo. So we decided to pray, así que decidíamos orar. No one will show up to our doors. Nadie venía a nuestras puertas. Then we start coming during the days of the week. Y luego comenzamos a venir durante los días de la semana to go around the neighborhood to preach the gospel. Para ir alrededor del vecindario a predicar el evangelio. Some will say, oh, bring me a New Testament. Algunos decían, tráeme un Nuevo Testamento. Others simply slammed their doors in our face. Otros simplemente estrellaban su puerta en nuestra cara. We were saying, let's watch a movie. Y le decíamos, vamos a ver una película. And they ran from us. Y corrían de nosotros. And I remember always saying to the Lord, y recuerdo siempre diciéndole al Señor, what are we doing wrong? ¿Qué estamos haciendo mal? Because we came with this big list of things to do. Porque vinimos con esta gran lista de cosas por hacer. And none of them worked. Y ninguna de ellas funcionaron. We have our big ideas. Teníamos nuestras grandes ideas. But none of that was effective. Pero nada de eso era efectivo. Una vez,
somebody came and he became our member. Una vez vino alguien y se convirtió en nuestro miembro. He lasted 3 weeks gathering here. Él duró solamente 3 semanas reuniéndose aquí. Because it was only himself in the middle. Porque solamente era él en el medio. Rhoda sitting over there and I'm preaching here. Y yo parado aquí predicando, Rhoda sentada allí. And everything I was saying, he was the only person to look at. Y todo lo que yo decía, él era la única persona a la que yo le veía la cara. So the first week, así que la primera semana, he has a prayer group. He took us to his prayer group and he introduced us as his pastor. Él tenía un grupo de oración que se reunía semanal y en esa primera semana él nos llevó allí y nos introdujo a todos como sus pastores. These are my new pastors. Estos son mis nuevos pastores. Praise God. Hallelujah. Ministry is moving. Alabado sea Dios. Aleluya. El ministerio se está moviendo. Second week, he's looking to the side. La segunda semana está mirando para los otros lados. He doesn't like the message because he is the only one receiving it. No le está gustando el mensaje porque él es el único que lo está recibiendo. Third week, he comes, he sits, he says nothing. Él viene, se sienta la tercera semana, no dice nada. And at the end, y al final, he says, you know what? I believe that God will do great things in this place. But I have to go. I will not stay any longer. God bless you. And he left. Me dice al final de la tercera semana, yo sé que Dios hará grandes cosas en este lugar. Así que yo lo creo, pero yo me voy. Yo no me quedo aquí. Y se fue. And this very text that I shared with you already, y este mismo texto que compartí con ustedes ya, it hit me at the time. Me dio en el momento. Because in another occasion, porque en otra ocasión, 2 ladies, they came around a similar time frame, for a similar time frame. 2 damas vinieron por un tiempo similar. The problem with them, it was winter time. El problema con ella era que era tiempo de invierno, and they live on the north side, vivían en el lado norte, and they walk all the way to this church. Y caminaban todo eso hasta esta iglesia. When we found out, we start giving them a ride to their home. Cuando nos enteramos, comenzamos a darle un ride a su casa. Their first time here, su primer día aquí, Rhoda is wearing a skirt, Rhoda está usando faldas, they are wearing pants, ellas están utilizando pantalones. And when Rhoda calls them, y cuando Rhoda las llama to pray over them, para orar por ellas, they say, we don't want to go to the front because we are wearing pants. No queremos pasar adelante porque estamos utilizando pantalones. And we had to say to them, tuvimos que decirle a ellas, if you want her to change skirt for a pant, she will do it. If you want, for the sake that you come forward and I can pray for you. Si tú quieres que yo me cambies la falda por un pantalón, yo lo voy a hacer para poder orar por ti. So they understood that we were not that kind of church. Ellos entendieron que nosotros no éramos de ese tipo de iglesia. But they pay too much attention on the outward appearance, que le pone demasiada atención a la apariencia de afuera, but they don't care for what's going on in the heart. Pero a ellos no les importa lo que está pasando en el corazón. As long as you look like me, you're safe. Siempre y cuando te parezcas a mí, ya tú eres salvo. No, that's not true. No, eso no es verdad. Nothing to do with the outward appearance. Nada que ver la apariencia externa. Forgiveness is in the heart. El perdón es en el corazón. That's religion. Eso es religión. So, these ladies, they had to say to us, we cannot continue to go because it's too cold outside and we don't have a way to get to the church. Estas damas dijeron, no podemos seguir yendo porque está muy frío afuera y no tenemos manera de llegar hasta donde ustedes la iglesia. And I'm so frustrated, estoy tan frustrado. And the Lord take me to this text. Y el Señor me lleva a este texto. Then I was able to breathe again. Y ahí fue que fui capaz de respirar de nuevo. Because I found out through this scripture, porque encontré a través de esta escritura, that there was nothing wrong with me, que no había ningún problema conmigo. Is that when we are spreading the seed of the gospel, there are 4 types of responses. Es que cuando nosotros repartimos el evangelio, hay 4 tipos de respuesta. We are doing what has been commanded from Jesus Christ to us. Estamos haciendo lo que nos ha sido comandado por Jesucristo para nosotros.
Go and preach the gospel. Vaya y predica el evangelio. Make disciples. Go and make disciples. Ve y haz discípulos. Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And I will be with you until the end of the ages. Y estaré con ustedes hasta el fin de los días. We were doing just that. Estábamos haciendo eso. But the seeds were not falling in good ground, in good soil. Pero las semillas no estaban cayendo en terreno bueno, en buena tierra. And through the experience that we had so far at that time, y a través de la experiencia que habíamos tenido hasta ahora en ese momento, I found out that some of our seeds, que algunas de nuestras semillas, had fell on the footpath, habían caído en el camino. Other seeds were on the rocky soil, otras habían caído en la tierra rocosa, and the others fell among thorns, y que otras habían caído entre espinos. But that the good soil was coming, pero que la buena tierra venía. And I believe that I am from some good soil around here. Y yo creo que estoy enfrente de algunos que son buena tierra aquí. What happened? Do not get discouraged. ¿Qué pasa? No te desanimes. When you share the gospel and you see them that they are not accepting Christ, cuando usted comparte el evangelio y usted ve que no están aceptando a Cristo, that's not the field of the farmer. Ese no es el campo del agricultor. Keep spreading the seed. Continúa tirando la semilla. Satan come at once and take it away. Satanás viene enseguida y la quita. In the rocky soil, en el terreno rocoso, the roots are not deep. Las raíces no son profundas. And then the other ones that fell among thorns, y las otras que caen entre espinos. We can compare these three groups. Podemos comparar estos tres grupos, or to make a contrast, o hacer un contraste, with the fruit of the Spirit of God, con el fruto del Espíritu de Dios. El fruto del Espíritu, the fruit of the Spirit, produces in us, according to Galatians 5, 22 and 23, el fruto del Espíritu produce en nosotros, de acuerdo a Gálatas 5, 22 y 23, but the Holy Spirit produces the kind of fruit in our lives that is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, felicidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. There are not many fruits, it is only one fruit of the Spirit. No es que hay muchos frutos, sino es que es solo un fruto del Espíritu. And it manifests in these 9 ways. Y que se manifiesta de estas 9 maneras. Love, joy and peace, el amor, el gozo y la paz, comes from God. Vienen de Dios to our hearts, a nuestros corazones. So in this case, or part of the fruit, en este caso, o parte del fruto, the relationship is vertical. La relación es vertical. From the Father to us, del Padre a nosotros. Joy, peace and patience, la gentileza, la bondad y la felicidad, comes from us to the outside. Sale de nosotros hacia afuera. And gentleness and self-control, faithfulness, gentleness and self-control, fidelidad o fe, humildad y control propio, it is required in us when things comes against us. Se requiere de nosotros tener esto cuando viene desde afuera hacia adentro en contra nuestra. Is it clear? ¿Está claro? Vertical, from God to us. Vertical, de Dios a nosotros. From us to the outside, desde nosotros hacia afuera. And when it comes from the outside,
how are we on the inside? Y cuando vienes desde afuera, ¿cómo estamos nosotros adentro? The fruit of the Spirit, it is produced only on good soil. El fruto del Espíritu solamente se produce en buena tierra. When Satan comes and steals the seed, cuando Satanás viene y roba la semilla, that's something that happens in the heart. Es algo que ocurre en el corazón. The person listens the message, la persona escucha el mensaje, but right away the person do not believe, pero inmediatamente la persona no cree. The second scenario, el segundo escenario, as soon as they have problems or are persecuted for believing God's word, they go away. Tan pronto tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra, caen. So when things from the outside comes against their faith, cuando cosas de afuera vienen en contra de su fe, they stop believing. Dejan de creer. I will believe God only if my life is without any kind of trial. Voy a creerle a Dios solamente si mi vida no tiene ningún tipo de problema. The genie in the bottle, el genio de la lámpara. And they live happily ever after. Y vivieron felices para siempre. Such things are just lies, fantasy. Esas cosas simplemente son mentiras y fantasía. There's no such a thing of they live happily forever after. No hay cosa que vivieron felices para siempre. And the worries of life, y las preocupaciones de la vida. Oh, I will serve the Lord, but this and that. And there is always something between God and their devotional time. Y siempre hay algo entre Dios y su tiempo devocional. There's never time or room for the Lord. Nunca hay tiempo o espacio para el Señor. There are other things that are more important than God. Hay otras cosas que son más importantes que Dios. The end of all that is death. El final de todo eso es muerte. Now, the good soil. Ahora, la buena tierra. And the seed that fell on good soil represents whom? Y la semilla que cayó en la buena tierra representa a quienes. Those who what? Aquellos que hear. Those who hear and accept God's word. Aquellos que oyen y aceptan la palabra de Dios. Have you heard the message today? ¿Has escuchado el mensaje hoy? What are you going to do with the word of God? ¿Qué vas a hacer con la palabra de Dios? Are you willing to accept it? Or are you going somewhere else? ¿Estás dispuesto a aceptarla o te vas a ir a algún otro lado? When we hear the word, cuando escuchamos la palabra, when we accept the message of the gospel, cuando aceptamos el mensaje del evangelio, there's a harvest in us. Hay una cosecha en nosotros. 30, 60, or even 100 times as much. 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa. In Genesis 26:12, en Génesis 26:12, it mentions something similar, menciona algo muy similar. Isaac has some conflicts over the water rights. Isaac tiene algunos conflictos con los derechos del agua. And the text says this, y el texto dice esto. When Isaac planted his crops that year, he harvested 100 times more grain that he planted. For the Lord blessed him. Genesis 26:12. 26:12. When Isaac planted his crops that year, he harvested 100 times more grain that he planted. For the Lord blessed him. Cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. Cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo.
100 times more involves God's blessing. 100 veces más incluye la bendición de Dios. 30, 60, and 100 times more includes God's blessing. 30, 60 y 100 veces más incluye la bendición de Dios. So if we are good soil, there is a God blessing waiting for us. Si somos buena tierra, hay una bendición de Dios esperando por nosotros. How to live a blessed life? ¿Cómo vivir una vida bendecida? Bear the fruit of the Spirit. De el fruto del Espíritu. Be a good soil. Sea buena tierra. So you can produce 30, 60, and 100 times more. Para que pueda producir 30, 60 y 100 por uno. Going back to Armando Esmeralda and the garden. Volviendo otra vez donde Armando Esmeralda y su jardín. Imagine planting one seed of tomato or chili pepper, as you like. Imagínate sembrando una semilla de tomate o los spicy, los chili peppers. ¿Cómo se dice pepper ahora en español? Ají, gracias. Ají es picante. You plant one seed, usted planta una semilla, and for every seed you will get 100 chiles. Y por cada semilla vas a conseguir 100 chiles. That's what this is talking about. Esto es lo que esto está hablando aquí. Imagine living a life blessed by God. Imagínese una vida bendecida por Dios. That everything that you do, que todo lo que hagas, that every person that comes to Jesus through your testimony, que cada persona que venga a Jesús por tu testimonio, could be 100 times more, sea 100 veces más. You were living in such a way that you didn't know the purpose of your life. Vivías de cierta manera que no conocías el propósito de tu vida. But you decide to listen to victory. Pero decidiste escuchar a la victoria, the message of victory, which is found in Christ Jesus, el mensaje de victoria que se encuentra en Cristo Jesús. And now your life is on the path to produce 100 times more. Aleluya. Y ahora tu vida se encuentra en el camino de producir 100 veces más. Aleluya. There's a sound of victory. Hay un sonido de victoria. But we are the ones called to pay attention to what we listen, to what we hear. Nosotros somos los que estamos llamados a ponerle atención a lo que escuchamos, a lo que oímos. Porque hay un sonido de victoria. But the sound of victory is not for everybody. Pero el sonido de victoria no es para todo el mundo. It's for the one that listen or hears. Es para aquel que escucha u oye and understand y entiende. You want to live an abundant life? ¿Quieres vivir una vida abundante? Lacking nothing, sin que te falte nada? And then the eternal life y luego la vida eterna? You have to pay attention to what you are hearing. Tienes que poner atención a lo que estás escuchando. Not every voice is from God. No todas las voces son de parte de Dios. That's the first thing that you have to discern. Eso es lo primero que necesitas discernir. No todas las voces son de Dios. What is the result of what you are listening? ¿Cuál es el resultado de lo que estás escuchando? What you are listening produces life. Lo que escucha produce vida. What are you listening produces death. Lo que escuchas produce muerte. If he produces death, that's not God. Si produce muerte, ese no es Dios. But if he leads you to life and to live it abundantly, pero si te dirige a la vida y a vivirla en abundancia, then you are listening to God's message. Entonces estás escuchando al mensaje del Señor. I'll finish with this. Termino con esto. On Tuesday night, we were talking about Gideon. El martes en la noche, voy a terminar con esto, hablábamos acerca de Gedeón. In the book of Judges, en el libro de Jueces, chapter 7, capítulo 7, Gideon has already heard the voice of the Lord. Gedeón ya había escuchado la voz del Señor. Gideon already had started a relationship with God.
Gedeón ya había comenzado una relación con Dios. And now in that conversation, y ahora en esa conversación, he says, verse 2, dice verso 2, Judges 7, verse 2, Jueces 7, verso 2, the Lord said to Gideon, you have too many warriors with you. If I let all of you fight the Midianites, the Israelites will boast to me that they saved themselves by their own strength. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. So the son of victory is saying to Gideon, I know the intentions of the heart of your army. El sonido de victoria le está diciendo a Gedeón, yo conozco la intención del corazón de tu ejército. So let's make something. Así que hagamos algo. Whoever is timid or afraid, they can go. Aquel que sea tímido o tenga miedo, que se vaya. And 22,000 people left him. Y 22,000 personas lo dejaron. Only 10,000 were left. Solamente 10,000 quedaron. Verse 4. Verso 4. But the Lord told Gideon, there are still too many. Bring them down to the spring, and I will test them to determine who will go with you and who will not. Pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía son demasiados. Hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. When Gideon took his warriors down to the water, the Lord told him, divide the men into two groups. In the one group, put all those who cup water in their hands and lap it up with their tongues like dogs. In the other group, put all those who kneel down and drink with their mouth in the stream. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo, divide a los hombres en dos grupos. En un grupo pon a todos los que beban el agua en sus manos, lamiéndola como hacen los perros. En el otro grupo pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Only 3 of the men drank from their hands. All the others got down on their knees and drank with their mouth in the stream. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos, los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. The Lord told Gideon, with these 300 men, I will rescue you and give you victory over the Midianites. Send all the others home. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. I'm seeing and I'm trying to understand or learn from this. Estoy viendo y estoy tratando de aprender de esto. Even the way you drink water, aún la manera como bebes agua, if it's in the presence of God, si es en la presencia de Dios, has a meaning and a purpose. Tiene un significado y un propósito. There are things in our lives that we think that we are not being to the test. Hay cosas en nuestra vida que nosotros pensamos que no estamos siendo puestos a prueba, but we are doing it in front of God's eye. Pero lo estamos haciendo frente a los ojos de Dios. Something as simple as drinking water could determine the amount of people belonging to an army. Algo tan simple como beber agua podría determinar el grupo de personas que iban a pertenecer a un ejército. But what happened here? ¿Qué pasó aquí? Who has their head in the battle? ¿Quiénes tenían la mente en la batalla? And who were looking for their own needs? ¿Y quiénes estaban buscando simplemente por sus propias necesidades? As I read this week, I finished my first book of the year. Como leí esta semana, ya terminé mi primer libro del año. The world, el mundo. A player or a battlefield. El mundo. El paseo en el parque o el campo de batalla. How do we see the world as believers? ¿Cómo vemos nosotros el mundo como creyentes? How is the society that we are living? How do we perceive it? ¿Cómo es la sociedad en la que vivimos? ¿Cómo la percibimos?
Is it only a player? ¿Es simplemente un lugar donde jugar? Or is it the battlefield of our faith? ¿O es el campo de nuestra fe? Can the Lord count with you? ¿Puede el Señor contar contigo? Can the Lord tell you in the secret what he is about to do? ¿Puede el Señor decirte en el secreto lo que él está a punto de hacer? How is your heart? ¿Cómo está tu corazón? At the end of the story, these 300 men didn't matter. Al final, estos 300 hombres simplemente no importaban. God took care of the battle. El Señor se encargó de la batalla. But it's the attitude of the heart, pero es la actitud del corazón. It's our willingness to be doing what we are required to do. Es nuestra disposición de tener el corazón donde tenemos que tenerlo. Jesus is coming soon. Jesús viene pronto. And we cannot be playing in the play yard. Y no podemos estar jugando en el jardín de juegos. It is a battlefield. This is a battlefield. Esto es un campo de batalla. The weapons that we have in Christ are not fleshly. Las armas que nosotros tenemos en Cristo no son carnales. That's why from the beginning of this year we have insisted, let's fast, let's pray. Es por eso que nosotros desde el principio del año hemos estado insistiendo, vamos a ayunar y vamos a orar. Because there are things that surround us, porque hay cosas que nos rodean, that we need to take over them, que nosotros necesitamos conquistarlas. There are situations, hay situaciones, there are lives, hay vidas, that they need our intercession, que necesitan nuestra intercesión. There are people in prisons. Hay personas en prisiones. There are people that need to be set free. Hay personas que necesitan ser libres. But we need to use the weapons that have been given to us in the Spirit of God. Pero nosotros necesitamos utilizar las herramientas que nos han sido dadas en el Espíritu de Dios. I'll concluyo. Verso 9. That night the Lord said, get up. Go into the Midianite camp, for I have given you victory over them. Esa noche el Señor le dijo, levántate, desciende al campamento madianita, porque le he dado la victoria sobre ellos. But if you are afraid to attack, go down to the camp with your servant Purath. Pero si tienes miedo de atacar, desciende al campamento con tu siervo Fura. If you are afraid, the Lord knows it. Si usted tiene miedo, el Señor lo sabe. If you need somebody to pray along with you, si usted necesita que alguien ore junto con usted, the Lord knows it. El Señor lo sabe. Don't stop praying because you are by yourself. No deje de orar porque estás solo. Get somebody to pray with. Póngase con alguien para orar. And then this is the key part. Y esta es la parte clave. Listen to what the Midianites are saying, and you will be greatly encouraged. They will be eager to attack. Escuchen lo que dicen los madianitas. Cobrarás mucho ánimo. Entonces estarás ansioso por atacar. 13. Gideon Crespo, just as a man was telling his companion about their dream, the man said, I had this dream, and in my dream, a loaf of barley bread came tumbling down into the Midianite camp and hit a tent, turned it over, and knocked it flat. His companion answered, your dream can mean only one thing. God has given Gideon, son of Joash, the Israelites, victory over Midian and all its allies. When Gideon heard the dream and its interpretation, he bowed in worship before the Lord. Then he returned to the Israelites' camp and shouted, get up, for the Lord has given you victory over the Midianite hordes. Aleluya. Entonces Gedeón se acercó sigilosamente, justo cuando un hombre le contaba un sueño a su compañero. Tuve un sueño, decía el hombre, en el cual un pan de cebada venía rodando cuesta abajo hacia el campamento madianita. Entonces cuando golpeaba una carpa, la volteaba y la aplastaba. Su compañero le respondió, tu sueño solo puede significar una cosa.
Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Joás, el israelita, la victoria sobre Madián y todos sus aliados. Cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor. Luego regresó al campamento israelita y gritó: levántense, porque el Señor les ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas. Amén. Gideon, he obeyed the Lord. Gedeón obedeció al Señor. Gideon went and listened what he needed to listen. Gedeón fue y escuchó lo que necesitaba escuchar. What are we listening? ¿Qué estamos escuchando? Are we listening victory? ¿Estamos escuchando victoria? Or are we listening to something else? ¿O estamos escuchando algo más? We need to tune ourselves in the channel of victory. Tenemos que ponernos nosotros en el canal de la victoria. We need to go and be alone with Jesus. Necesitamos ir y estar a solas con Jesús. So he can point us to what to hear. Para que Él nos dirija a qué escuchar. Because we are living in the post-modern era or age. Estamos viviendo en una era postmoderna where there are many messages out there, donde hay demasiados mensajes, too many voices, demasiadas voces. Everybody is claiming that they have their truth. Todos están clamando que ellos tienen su verdad. But where are we tuning in? Pero ¿dónde estamos nosotros con la frecuencia puesta? We need to position ourselves to listen what we need to listen. Necesitamos posicionarnos para nosotros escuchar lo que necesitamos escuchar. And we need to listen that we are in victory. Y necesitamos escuchar que estamos en victoria. When he went and listened, cuando él fue y escuchó the dream, el sueño, he listened. But when he heard the interpretation, pero cuando escuchó la interpretación, he understood that victory was his. Él entendió que la victoria era de él. Therefore, we need to do the same. Por lo tanto, nosotros necesitamos hacer lo mismo.